Un saludo como cada semana. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elena, lista, feliz, preparada para este nuevo ciclo. Sí, un nuevo ciclo, una nueva semana y vamos a ver cuál es el tema. Seguro que va a ser muy interesante, ¿eh? Últimamente los temas son bastante interesantes. Bueno, vamos a comenzar ya. Como siempre digo, Lili no sabe qué tema es, para que haya la mínima contaminación posible. Y bueno, Lili, vamos a comenzar ya. Comenzamos con la inducción. Relájate, respira profundo. Muy bien, Lili, cuento de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 vas a escuchar la temperatura global del planeta Tierra con respecto a hace 100 años y me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Automáticamente los colores son otros. Tengo las dos comparativas de 100 años atrás y ahora. Antes era una energía azul más fría, eh, un territorio, así lo veo, reptiliano, eh, frío. Ahorita percibo ondas energéticas altas, diversas, dispersas. Veo como si se simulara un útero, calor, son coloraciones entre el naranja hacia un tono rojo, pero combinado con un color rosa, Elena, un rosa de esto, sí, uterino totalmente. La vibración la veo alta, la veo potente, no solo alta, y no la veo tan abiertas las ondas como antes, las veo más pegaditas y con mayor fluctuación también hacia intraterreno, Elena. Ujú. ¿Alguna cosa más? Cálido. Y me llama la atención que hay vientos como glaciares que intentan filtrar otras entidades, no aquí directamente, sino desde fuera de la capa de la Tierra, del campo energético de la Tierra, y a veces se permean, pero no son negativas, sino son refrescantes y son como si viniera una onda gélida, glaciar, pero se termina disolviendo en estas ondas. No se mimetizan, sino se acoplan, se acopla esa energía. Ujú. ¿Algo más que percibes? No, Elena. Bueno, perdona, una vibración muy fuerte, ¿eh? Como Vibración fuerte. del latido del corazón, pero simulada o más apegada hacia un terremoto. Así, vibra bastante. Ujú. Conéctate a las informaciones divulgadas en los últimos años sobre el calentamiento global. ¿Qué captas con respecto solo al plano físico? Un intento de manipulación y sabotaje para que no se perciba la parte etérica real. Intentan infundir miedo, caos, preocupación,
y control, Ujú. creando culpabilidad hacia el humano de no respetar el entorno y el ambiente. Pero esto no es a nivel físico, Elena. Esto hay un cambio a nivel etérico y energético que impacta en la fisicalidad y en la realidad del planeta, pero no al revés. No lo están matando, no lo están deshaciendo. Es una Mm. etapa, es una nueva interacción con otra dimensión. Es una, es un ajuste, es un equilibrio, es eh, un acoplamiento. Y lo que veo es mucho intento de manipulación y de crear caos, miedo y culpa en el humano de extinción, cata- cataclismo. Cataclismo. Mm. ¿Alguna cosa más? No. Muy bien. Mm, Ahora, conéctate con las informaciones difundidas en los últimos años sobre el calentamiento global y las observas desde el punto de vista metafísico. ¿Qué captas de eso? Agujeros, Elena, portales, interdimensiones, intradimensiones, interacción con estas nuevas dimensiones, entrada y salida de especies, de formas de vida, movimiento, expansión, Elena, mucha expansión. Había una energía anteriormente de más contracción y ahorita lo que veo es expansión, desenvolvimiento y esta energía se irradia también a otros universos y otros campos. Agujeros que se dieron en algún momento, energéticos en los polos, ahora no existen como tales, pero existe la información de que esto dio apertura a nuevas formas de convivencia a nivel con la estructura del universo, Elena, del micro y del macro universo. ¿Sí? ¿Algo más? Mucho, Elena, mucho, mucho, mucho. Explosiones solares que intentan infundir como caóticas y negativas, pero son procesos de transmutación y de expansión, como te comentaba, de Mm. libertad y en muchos otros también de extinción por incompatibilidad con el ambiente energético. Y no solo en la Tierra, Elena, también en nuestro alrededor, viendo una perspectiva de que todo el sol y los astros y las estrellas son interacciones hacia otras dimensiones, no solo hacia lo circundante como nos hacen creer, sino hacia intraterreno y hacia los mismos organismos vivos dentro de esta existencia como la Tierra, este plano.
Investiga y describe los factores o elementos que ves relacionados con las condiciones climáticas del planeta Tierra en los últimos 20 años. Manipulación, engaño, contracción de fluviales, no solo del manto acuífero, me refiero a nivel intraterreno o estructura interna, sino también aérea. Hay algo que pica en el ambiente que disipa el que se configuren y se conformen pluviales. Movimientos de explosivos también intraterreno para crear otros bloques y agujeros a nivel energético en intraterreno para succión de minerales y que esto afecte a al libre equilibrio para la perfecta armonía de todos los que aquí vivimos y convivimos. Manipulación y control, Elena. Manipulación y control. ¿Algo más? No. Ahora vas aún más profundo de lo percibido anteriormente y lo observas solamente respecto al plano metafísico a mi 3. 1, 2, 3. Caos en una estructura molecular, intentando una recreación de una bomba atómica a nivel gases sin que explote, sino que implosionen para succión de elementos, como te decía, a nivel mineral y energético, de especies y de minerales y de recursos humanos también, como esencias, cuerpos, proyectos, control mental a través de la alimentación para fomentar un ambiente de carencia, de caos, de cataclismo, como te comentaba. Es lo que percibo. Muy bien. ¿Cómo percibes el clima terrestre dentro de 50 años? Me lleva automáticamente a una simulación de un Edén caliente, próspero, pero a la vez con agua, en donde cualquier forma de alimentación se da prácticamente con mucha rapidez en tiempos muy cortos. Abundancia, Elena, muy selvático, Abundancia. Ujú. flores. Veo menos mm, mm, empatía o edificaciones con lo gris. Veo más interacción con los elementos naturales muy fuertes, por cierto, por ejemplo, el bambú, muy flexible, pero totalmente firme, sólido. Me llevó a eso, Elena, en automático.
Y no tan adelante, sino en el 2050. En el 2050. Hay muchos países o lugares en la Tierra que manejan este equilibrio de no tener planchas de concreto, sino tener materiales fuertes que permitan la transportación libre, pero cuidando el ecosistema. Y la interacción mucho más amistosa y cordial. Pero también veo que hay mucho intento para bloquear que se llegue a esta creación actualmente. Desenfocar este proyecto para crear algo tecnológico, en donde se requiere mucha maquinaria. Y no es necesario, se puede tener lo otro totalmente vanguardista. Ujú. ¿Alguna cosa más, Silvi? No, El informe UNDRR, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, publicado en 2020, afirma que los fenómenos meteorológicos extremos han llegado a dominar el panorama de los desastres en el siglo XXI. ¿Qué sabes de los desastres climáticos de los últimos 20 años? provocados, manipulados, coordinados, conveniados, incluso creados, Elena, encausados. Digamos, saben que va a haber algún movimiento y demás, lo encausan para un beneficio sectorial. Encausados, Elena, totalmente para manipulación y control de la población. ¿Algo más, Lili? No, una farsa ese documento de cuidado. Es un Ese protocolo, UNDRR, ¿no? sí, es un protocolo encubierto para encauzar el caos y luchas entre especies por ciertos territorios para la extracción de minerales y de elementos que darían un giro futurista para no padecer hambres ni ningún tipo de afectación o dolor como a nivel de poblaciones. Me refiero a no padecer por luz, por agua, por alimento, no padecer por ningún tipo de energía, ni propia ni externa. Están intentando ocultar eso, Elena. La energía, La energía. Ujú. la autorregeneración energética. ¿Algo más, Lili? No, Muy bien. Bueno, aquí acaban las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. ¿Mm?
Em, bueno, eh, has comentado, bueno, que hay toda, de aquí para atrás, toda la manipulación, pero algo que me ha sorprendido es ahora, lo que está sucediendo en el momento de ahora, y quisiera que explicara un poquito más sobre esto, ¿no? El aquí, el ahora, lo que está sucediendo con el clima. Si es algo natural o No, hay inducciones para que se esté provocando estos cambios. Como antes comentado que, mm, bueno, se producen cambios, todo esto relacionado con el sol y con el entorno en la galaxia. ¿Qué tanto por ciento o qué percibes que sea natural, algo natural, o algo inducido artificial a día de hoy? el porcentaje es el 80% inducido y artificial para ocultar Para una ocultar qué. realidad. Mira, veo a los animales. Los animales son entidades y seres que de alguna manera trabajan más como en masa. Ujú. Son conciencias esenciales, pero como en masa, ¿no? Ellos no tienen ningún problema, no están angustiados por el cambio o no están desnivelados, por así decirlo. Se adaptan, se Ujú. adaptan de manera, de hordas, ajá, o sea, ya sea en manada o parvada, dependiendo de su especie, se adaptan. Uno da el pitazo, el otro y en conjunción todos crean un plan de adaptación. Mientras no haya algo externo como, por ejemplo, un humano que introduzca algo diferente en la manada, ellos siguen adaptándose. Lo mismo lo veo con los humanos. Los humanos somos mm, esencias unilaterales, o sea, únicas, pero que tenemos aquí una convivencia social y nos adaptamos. Leemos, tenemos el lenguaje, pero no solo de humanos, de las plantas, de los animales, del suelo, del subsuelo, del aire. Tenemos una codificación para tener la lectura de todo, aunque no sea de manera tan estructural en el cerebro, sí a nivel energético. Y esto nos hace fluir hacia donde hay comida, donde hay alimento, donde hay buen aire y demás. Esta manera de comunicarnos con eso es como no solo la adaptabilidad que percibimos, sino la que creamos, Elena. Es algo que nosotros detectamos que va a haber, no sé, una sequía y creamos o, ¿cómo decirte? Como que autocreamos el tiempo en el que tiene que llover. ¿Sí me explico? Porque tenemos esa interacción con el ambiente también. Y es ahí donde veo que cortan, cuartan, coaccionan, impiden el que se emane esta creación. ¿Cómo impiden que se mane esa creación? Uy, son muy creativos. Veo como bolas de, de las sales del baño que hechas y que erosionan o crean burbujas. Así es como si erosionaran la humedad para que venga el proceso pluvial, o sea, que llegue la condensación del agua. Es donde más manifiestan esto, y en el bloqueo del sol en ciertas áreas. Lo veo más evidente en Europa
y menos en la zona de la península Centroamérica y Sudamérica, y lo vuelvo a ver muy fuerte en Rusia. Lo veo Y, muy libre en Australia, como que ahí no hay tanta incidencia del ambiente. ¿Y por Canadá, qué en unas áreas sí, en otras no? porque son lugares en donde hay masas de gente que quieren manipular, que quieren que no sea entendida la creación y la co-creación del ser humano ante el ambiente y el entorno que lo rodea. Quieren seguir manifestando una cárcel ahora a través de toda la estructura del ambiente, o sea, de las desastres naturales, de la naturaleza. En Ujú. algún tiempo también lo hicieron con el agua. En lugar de crear sequías, creaban inundaciones. Es muy interesante. Ellos hacen creer y sentir que con la parte térmica, con el calor, pero es que no es el calor, es la parte térmica, la parte de la energía potente que te hablaba. No es solo un calor, porque el calor no se siente sofocante, se siente potente y ya. Quieren hacer creer que con esa presión atmosférica térmica que sí se siente naturalmente, los polos o la parte que está eh, con hielo se va a deshacer y se desborda, pero es un principio energéticamente ilógico y físicamente, perdóname la palabra, pero hasta estúpido. Así lo veo, ¿eh? Si nos ven como estúpidos. ¿Por qué? Porque es el mismo principio del cuando tú pones a congelar agua en un contenedor, si la descongelas no se desborda, porque el volumen energético y físico es el mismo, solo cambia el estado. El estado de plasma y de líquido de los océanos cambia como su combinación, pero no cambia su volumen. Entonces eso lo veo como este gran eh, documento de mentira, porque científicamente, si real, los científicos dieran sus versiones, ni siquiera sería el mundo como no los intentan crear. Ujú. Sí, estaba visualizando, por ejemplo, cuando metemos los cubitos de hielo, los metemos, el agua y se queda congelada a- al, al mismo nivel, lo sacamos y si se derrite, queda al mismo nivel. Claro. Ahora, Entonces, si a ese es el ejemplo contenedor muy sencillo. si a ese contenedor, que sería el mismo principio, si le echas un hielo, o sea, ya tiene líquido y le echas un hielo, entonces sí se desborda, pero eso es una manipulación, o sea, le estás poniendo una interferencia, perdón, le estás poniendo algo extra. Extra, claro, es algo Ajá, extra. ajá, eso es el componente básico de lo que están haciendo. Supongamos, está un equilibrio, así lo veo, helio, no sé, me viene helio.
le ponen un exceso de helio y entonces hay un exceso de agua, o sea, hay más agua de la que iba a condensarse y a fluir. O sea, fluvialmente Se quedó pillado, Lili. es lo que veo, Elena. No, yo no entiendo lo que te estoy hablando, pero Pues es lo lo que último estoy viendo. se quedó pillado y no te he oído nada. A partir de Okey. fluvialmente se quedó congelado. Fluvialmente se crea más volumen, pero es porque están adicionando, o sea, están interfiriendo con algo de esos componentes. Ujú, Externo. Ujú, de acuerdo. exactamente, porque naturalmente no existe algo, no hay un desequilibrio, es balance. Entonces quiero entender que haya un calentamiento es algo que se está produciendo de forma natural y lo que están Sí, eliminando o lo que están bloqueando es la información y esa conexión del humano para entender y adaptarse así entonces, lo veo, Elena, así lo veo. Había una temperatura no correspondiente a la Tierra hace 100 años. Era una temperatura baja creada por entidades o sea que la y se temperatura ha fue retomado. creada por entidades. ¿Con qué intención crearon esa temperatura más baja? Menos capacidad cognitiva, vibración alterada hacia algo como depresivo. Por eso las depresiones tan grandes a nivel cerebrales y emocionales y demás. Cuerpos ralentizados, capacidades etéricas y energéticas y de sensoriales congeladas o captivas, o sea, capturadas, porque era un control mental a través también de los cuerpos, como siempre, ¿no? Interferencia a nivel energético y físico. Había antenas, Elena, que bajaban la vibración cerebral para que no pensáramos, para que no captáramos otros lenguajes, para que no tuviéramos la capacidad de comunicarnos telepáticamente entre nosotros mismos. Entonces, lo que veo, como te decía al inicio de las sesiones, era un ambiente totalmente reptiliano y draconiano. El gas para anestesiar, como eh, crear este ambiente propicio para esas entidades, los cuerpos más con resonancias más bajas para tener interferencia reptiliana. Y esto está retomando un rumbo natural que no es de estas entidades, es de humanos y de combinaciones energéticas y de corporalidades muy diversas, porque no solo es de una especie, es de muchas. Lili, estas antenas de que has hablado, em, ¿siguen en funcionamiento? No, No. se rompió la malla. A ver, eso me lo explicas. La malla que se tenía a ese nivel en aquellos años, hace Ujú, 100, sí. era muy buena, era electrizante, era como un shock frecuencial de malla, ¿no? Que la tocabas y te prácticamente te aniquilaba, por así decirlo, o te dejaba en muy mal estado. Entonces, ante el miedo de eso,
Los que llegaban a percatarse de eso y demás no hablaban, no lo compartían, no interaccionaban, lo dejaban muy oculto la información. Eso se desbordó. Y ese desbordamiento de información y de manifestación también empezó a crear agujeros, agujeros al grado de que se rompió, se desgarró. No quiere decir que no exista, pero no en la medida como estaba tan, antes. tan cerrada y fuerte que existía en aquel tiempo o en aquella línea. Sí lo Percibías vibraciones altas, ¿no? Como las ondas, pues están más, hay mayor vibración, las ondas más pequeñas. Eh, esta nueva vibración más alta del planeta, ¿cómo ha influenciado en el clima, en la temperatura? es más potente. Te lo explico como lo veo. Sí. Teníamos un radar pequeñito. Pim, pim. Entonces sus ondas eran de corto alcance, por así decirlo. Entonces detectábamos lo que estuviera prácticamente, a veces ni siquiera en nuestro campo, sino de repente detectábamos algo por aquí o por allá. Al irse intensificando a nivel ambiente, cuerpos, te digo, se van adaptando, se va reubicando, los genes se despiertan, se realentizan o se recomponen. Algunos se ralentizan para llegar a su potencia idónea. No todos es de cero a potente, sino que algunos bajaron, Elena. Pero al bajar, se reestructuran y crean esta potencia. Y entonces ahora el radar es más potente y se puede no solo en espacio que creció y se mejoró, sino también en sensibilidad. Por eso mucha gente se dio cuenta de sus interferencias. Muchos las siguen eligiendo, pero son conscientes de que hay algo que no les cuadra. Ujú. ¿Y Súper qué, interesante. sí, y qué es lo que ha provocado todo este cambio? ¿Qué percibes que ha podido generar este cambio en cada uno de nosotros a nivel ya de tanta, a nivel global del planeta y ya en tantas personas? No hay manera de seguir condicionando a energía creadora. Ujú. Tenía un ciclo en el que sabían que podían llevarlo a su máxima como a su máxima potencia, pero ya no iban a poder seguir succionando esa energía. Son fueron muy voraces y esa voracidad siempre juega a su no favor. Vale, siempre hay, crea también el efecto contrario, ¿no? El no querer estar ahí, eh, Mm. ser objeto de tanta voracidad, ¿no? O tanta voracidad lleva a que no es suficiente y también muchos lo sueltan. Quieren siempre lo intrínseco, Elena, que es la esencia que no la pueden tener de otro. Y es algo que no entienden, pero no les importa entender. Les interesa seguir explotando el recurso. Mm. Antes has comentado que
hay algunos, percibes algunos vientos glaciares que intentan filtrar desde fuera del campo energético de la Tierra. ¿Qué seres hay ahí intentando filtrar estos vientos glaciares? Estos vientos glaciares no solo se infiltran a través de entidades, es una danza natural en el universo, Elena. Es muy similar a cuando una esencia decide entrar, ese es un viento glaciar. Está decidiendo interaccionar con un ambiente totalmente ajeno a él, Ujú. Pero has pero comentado que se había da de otras manera entidades. natural, Ajá. ¿no? O sea, se da de manera natural. Ujú. Sí, pero comentaste que había entidades intentando filtrar este viento glaciar. Ahora, hay muchas especies que habían utilizado esto anteriormente para dar un giro de manipulación a la población, Ujú, arrastrándolos a lugares intraterrenos e incluso otros sacándolos del sistema de la Tierra, de dimensión. ujú. ¿Qué sucede cuando crean ese sentimiento de culpa en los humanos de que se está produciendo cambio climático por culpa de las acciones de los humanos? Cuando esto sucede, cuando los humanos sienten culpa, ¿qué sucede? ¿Por qué? Primero, el punto es desenfocar la información, Ujú, voltear a la misma especie y raza que somos humanos, digamos, pero no es que seamos humanos, sino a las esencias encarnadas, crear el conflicto como se creó con las ujú, VK1 ujú, para señalizar y juzgar el que el otro está haciendo algo que yo no, o él me va a dañar y yo no estoy. Es poner nuevamente, como hemos visto, a un salvador, ahora es a un enemigo, o sea, que la culpa está afuera y con esa culpa seguir intentando sostener la malla de sistema de control. ujú. Es la principal base de alimentación y retroalimentación. Mm, Has hablado de estos agujeros en los polos y que ya no existen. ¿Qué ha sucedido para que estos agujeros que se percibieron en algún momento no existan ahora, a día de hoy? Unos egregores, egregor cerrado, otros egregor finalizado y otros portales y dimensiones cerradas. ¿Qué ha fomentado o qué ha hecho que esto se cierre? La no retroalimentación y otros la alimentación hacia otro tipo de egregor más grande o diferente ¿Y o esto reubicado. cómo nos repercute a los humanos que estamos aquí? Reubicaciones nos influye y nos impacta en territorios más que a ¿Y cómo, nivel personal, Elena. y cómo impacta el territorio? Creando lugares más fáciles de extracción de energía o no compatibles. Y ellos siempre lo que buscan es que sí sean fáciles de absorción de energía, a Ujú. como de lugar, a través del dolor, del caos, de la catástrofe, de del sacrificio de vidas humanas. No les importa a qué costo.
solo que siempre necesitan de la co-creación de los que sí son creadores. Las explosiones solares, ¿eh? Mm. ¿Por qué se están produciendo con mayor intensidad y cómo esto influye en el clima? No veo que sea con mayor intensidad, pero el tiempo cambió. Son más repetitivas y más constantes porque el ritmo es acelerado general, tanto de nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro organismo y también de ese reflejo que es el sol. Y cuando esas Y lo explosiones, percibimos así, sí, porque ya llegan no hay a la esta Tierra. malla. Es que no es que llegan, Elena, están en interacción. Ujú. Es una interacción constante. Sí, es para saber un poco cómo quieren, pues, informan sobre el peligro, pues para explicar un poco que si realmente son tan peligrosas como quieren No hacer creer. quieren hacer creer eso para que no veamos la realidad de la interacción con todo lo que nos rodea y que nosotros creamos y somos parte de esa nueva forma de vivir más acelerada, mucho más expansiva, con más potencia, con más alcance. Y al crear miedo, caos y duda, la esencia que lo percibe así se contrae y choca con esa información y crea fricción. Ujú. Y esa fricción Les eh, encanta, es como a ellos se alimentan, se alimentan de eso. crean otros universos con eso Ujú. y a través de ello logran sacrificios en la humanidad para parar supuestamente esas catástrofes, pero lo único que obtienen son esencias que cautivan a través de rituales y crean también agujeros y portales vibracionales para que sus especies y sus hibridaciones y sus eh, hijos entren a este plano. Ujú. Me ha interesado eso que sustraen la sustracción tanto de minerales, esencias, eh, Recursos, recursos, cuerpos, cuerpos, también sacan cuerpos, Elena. también cuerpos. Sí, para Lo sustraen y ahora ¿qué hacen con eso? ¿Qué? lo que hacen siempre es intentar hibridar, hibridarse y tener modelos biológicos más receptivos de la interferencia funcionalmente fuertes o capaces para soportar la interferencia sin rehusarse, sin crear resistencia. Ujú. Y ahora, últimamente, todos estos, entre comillas, desastres naturales, como los incendios, los terremotos, todo lo que hemos estado viendo últimamente, se ha sucedido uno detrás de otro. em, Todo esto, eh, ¿qué percibes? Todo esto es una medida más para frenar lo que decías, que lleguemos a dentro de X, ¿no? A ese vergel que percibías la Tierra como con más agua, Está- vegetación y como un ambiente más natural.
Sí, es un show totalmente creado con láser, con energía oculta, tecnología oculta, con armas, como lo vimos en otra investigación, con Investigación. armas que traen de otro lugar para poder explotar en este plano e intentar pasar desapercibidos, pero nada pasa desapercibido, porque este radar no lo pueden, si no hay interferencia, Elena, del cuerpo humano, no lo pueden detener. Esto ha hecho que incluso muchas más personas se cuestionen. ¿Eh? Eh, Había casas de los más pudientes, digamos, intactas y al lado todo quemado. Todo lo que hemos visto, lo que está pintado de azul, que no se quemaba. Em, Pero aquí reitero, Elena, no es un fuego, es un claro, láser de desintegración y entonces todo estaba como así, como derretido. Y no hay un fuego que pueda hacer eso, es un arma. ujú, de acuerdo. Y mm, bueno, eh, todo estos eventos de última hora. Esto, esto ¿por qué tanta prisa? Eh, Lili, comprueba si es que ahora tiene mucha prisa porque algo importante se viene o va a suceder y tiene mucha prisa en crear caos. No son puntos específicos de que algo en una fecha pasa. Ellos intentan parar la expansión del radar natural que están acoplándose los cuerpos. Por eso también la inyección, ¿eh? Para Mm, detener el proceso. Y como lo detienen, ves que te decía que algunos se ralentizaban para remontar, los que se detienen y se quedan oclusivos, o sea, el proceso se muere en Elena. Por eso las enfermedades y demás, porque no se están adaptando de manera natural al entorno. Los cuerpos, me refiero. Sabemos que las esencias tienen otra manera de transmutar y demás, pero esos cuerpos que se quedan bloqueados realmente colapsan. mm. Em, Quería preguntar si, ¿cómo lo percibes tú? Si después de estos eventos hay más gente que se da cuenta de que es manipulación, que crea un efecto rebote de mucha gente que toma conciencia o no. ¿Cómo lo percibes tú? La brecha está entre la esencia y el cuerpo. Si la esencia se da cuenta, sí, totalmente. Es 100% consciente en la mayoría de los casos, pero que pueda tener una interacción con el cuerpo, ya sea para liberarse de lo interferente o para quitar la interferencia o para dejar de ser interferente y fluir con el proceso de adaptación, hay muchas brechas todavía. Y ese espacio que se crea entre la esencia y el cuerpo es lo que actualmente están utilizando, no solo como interferente, sino para bloquear el desarrollo de creerse a sí mismos lo que estamos vivenciando, porque es real, Elena. Se está experimentando tanto a nivel etérico, energético, como biológico y físico. Hay pruebas en todo, videos, pruebas médicas, testimonios, sesiones. Hay, la información está en el aire, está libre, está
Y como cada vez hater, hay más sesiones y más sesiones y más sesiones, o sea y que gente que se crea ella misma. y la información fluye y puede llegar a otras personas que empiezan a cuestionarse, ¿no? Y Personas que de vivenciar dicen: "Yo vi a la entidad". eso es. Personas que saben quién es una, persona real, biológica, y quién es un clon. Se me pone la piel chinita, Elena, porque nos ha pasado energéticamente antes a los soportes, pero ahora lo estamos vivenciando de manera frontal, física. Y no hay duda, el olor, te das cuenta cuando pasas de dimensión, cuando entras, cuando sales, y es algo que a la mejor mucha gente no habla, pero sí lo entiende. Su esencia lo está vivenciando, y entre menos brecha haya entre el cuerpo y la esencia, pues más real es. Y si no, está bien, solo lo observan y callan, pero lo viven, lo presencian incluso. Esa es la palabra, Elena. Se están presenciando los disque milagros que solo los dioses o otros seres podían hacer, y eso no es cierto. Ni son milagros, ni los hacen los dioses, es una existencia plena y real que se puede experimentar porque somos creadores. Y Mm, entre menos brecha entre la esencia del cuerpo haya, y entre más limpio esté de interferir o ser interferido, más fluye eso. Fluye de manera automática, casi, casi. ujú. Lili, comprueba una persona que se ha liberado de su interferencia, fuera ya, eh, su campo, y quiero que compruebe la vibración que emana. Uy, es muy potente, Ahí va. muy potente. Es de quartz, no es de hertz. Muy bien. Oh, Cómo, eh, por eso es importante estar bien uno mismo. Si uno mismo está bien y emana esta vibración, y hay otra persona que emana esa vibración y otra persona allí en el otro lado que emana esa vibración. ojo, también es más visto por entidades, pero no Sí. quiere decir que sea vulnerable a ataques. No, No, lo que pasa es que es visto, sí, es sentido, es percibido por el ambiente, por las plantas, por los animales, por las entidades, por su familia, por sus amigos, por los enemigos, por todos. Pero también ese ser percibe a su entorno muy diferente, no solo de manera física, sino también etérica, energética. Se puede comunicar con los animales, con las plantas, con el aire, con el helio, con su cuerpo, con sus células. Wow. Puede curarse de enfermedades, puede también autosabotearse y enfermarse. ahí está, que el poder es para lo bueno y para lo malo, o sea, regenerarse y también, como has dicho, enfermarse, claro, Autosabotearse. ¿eh? Con los pensamientos negativos, en los bucles de pensamientos negativos, recreando toda esa negatividad, esa baja frecuencia en el cuerpo y enfermándose. Así Am, es. Y no hay a quien echarle la culpa porque no tiene interferencia. Ya no hay culpabilidad de fue él, fui yo. Oh, no fui consciente de este proceso y creo todavía que necesito castigo, ¿no? Entonces, como ya no hay alguien que lo inflige, me lo proporcionó. En ese punto él se lo estaba proporcionando a él mismo o a ella misma. es que aun siendo libres de interferencias, tenemos que seguir trabajando, con todos esos pequeños detalles que pueden ser grandes,
que puede crear grandes efectos en nosotros, ¿no? De bucle, de creencias, Así, de pensamientos. porque el organismo biológico, físico llamado cuerpo es nuestra responsabilidad energética y física y emocional y sexual y de pensamiento. Así es. Mm. Y es diario. Es una responsabilidad hasta que decidamos romper el lazo, el Bueno, vínculo. quiero comprobar si también las entidades quieren crear caos para que la gente pida fuera y se vuelva a enganchar. ¿Hay algo de Sí. esto también? Es lo que te decía que son como balsas que veo que mandan a los espacios donde hay esta, este, esta brecha entre la esencia y el cuerpo, pero no funciona. Son como cuerdas o balsas que, mira, ven, te vamos a llevar hacia la conexión con tu cuerpo, pero no les funciona y también se dan cuenta. Pero sí hay mucho que intentan como gansu hacia anzuelos, sí, con la promesa de una mejor acoplamiento entre la esencia y el cuerpo, pero no es real, nunca va a funcionar porque está dependiendo de un tercero y el único que lo Vale. puede crear es la esencia y el cuerpo. Y Mm. como tú dices, regenerando y acoplando y trabajando en conjunto, siempre en conjunto, para, para crear esa realidad de plenitud. Sí, sí se puede, pero es única. Cada quien lo hace. Ahí está. Y ahora, has comentado que la malla ya no está en las mismas condiciones de hace 100 años, que esa malla, ¿se podría decir ya malla o es un queso gruyere? La veo como estas am, oxidadas, estas Eso que está mallas ahí. de dejadas, olvidadas. Tiene La veo muchos agujeros. no tanto agujeros, la veo como no tan radiante como antes que veíamos que era muy potente y muy fructífera. La veo obsoleta. Vale. Y ahora esa interacción de, digamos, todo el planeta con el exterior del planeta, ¿eh? Al, al existir ese cambio en la malla, ¿cómo ha cambiado esa interacción del planeta? Que la interacción no es exterior, sino es interior. O sea, el planeta eh, no hay esa conexión con el exterior. Es Está, como hacia adentro nuevamente. Entre más se interioriza, más se entiende lo externo, porque lo externo es la malla ujú. y lo interno es lo real. Pero Es como si floreciera más hacia adentro que hacia afuera. yo me refería al Nos, planeta como planeta. ajá, así lo veo, como un autoflorecimiento interno, no externo, porque la interacción siempre ha existido hacia afuera, pero no desde el punto que nos hacen ver el cielo y la tierra, Pues sino hacia, si estamos ahora dentro y ah, miramos hacia el firmamento, digamos, ¿hay algún cambio? ¿Podemos ver más claridad o lo que vemos es una holografía? exacto, es que eso te iba a decir, es una puesta en escena. Qué es lo que hay ahí? Sin la Manchas, holografía, quita la holografía, ¿qué hay? nada, una Pero hay ilusión. vacío, hay oscuridad, Sí, no, hay lo que quieras que haya. Si la quitas, es la creación, quitar la holografía, se quita. es la ¿Y creación. ahora?
¿Qué quieres ver? Es la proyección de tu creación. Ah, Bueno, yo puedo crear lo que quiera, pero si no creo, si yo no existe la creo, posibilidad de todo. existe un espacio pluripotencial, digamos. Ajá, exacto. Y es la nada, no hay nada. Eso, no hay nada, pero es un espacio que puede ser todo, ¿no? Infinito, sí. Pero está lleno de estrellas, como lo vemos desde aquí. No, eso es hacia adentro. Es como el universo adentro. ¿Y las estrellas esas qué? ¿Están dentro cada Manchas. uno? Mm, no, es el reflejo de astros para ponerlo bonito y que anheles ir afuera y no veas aquí. Pero es la propia proyección de nosotros. Ujú. ¿Realmente las constelaciones que se ven desde aquí existen? No, manipulación. Entonces todos los estudios estos de astrología, O los... sea, sí existen, pero hacia interno. Es la creación de alguien, de alguien, de algo. O sea, si de hoy a mañana hay un apagón de la holografía, se queda un cielo, Wow. hay apagón de la holografía. No, ¿Y qué pasa? ¿Se sería queda el cielo? increíble porque alguien ve una aurora boreal, el otro ve un burro, el otro ve una vaca, el otro ve constelaciones. Es increíble. Ay, pues eso es genial porque cada uno ve lo que quiere, ¿no? Exacto, y cuando todos quieren que todos vean lo mismo en un punto, es manipulación. Mm. Y como se quita la malla, ¿no? Es la holografía esta, y cómo percibimos Mm, el sol o las explosiones solares estas, sin la adentro. malla, adentro. Es como si quitaras el miedo a ser tú mismo y fueras libre. Seríamos libres y Mm. podríamos viajar, entender y ver todo, pero iniciando por ¿Hay, nosotros mismos. Lili, en nuestro ADN alguna eh, manipulación para tener estos distintos filtros para ver determinada esta cocreación? Sí, Hay, lo primero es el cuerpo, Elena. Vemos a través de los ojos, no a vemos a través través, claro, vemos a través de de lo etérico. Entonces ya desde ahí es un filtro. físicos. Eso es un filtro Sí, ya. el cerebro, porque estamos contenidos en un, digamos, contenedor biológico, pero limitante, Ujú. pero Y quiero preguntarte, potencialmente maravilloso. ¿hay sustancias que ponen comida, bebida, por ejemplo, en el agua, pues, de las grandes superficies, las grandes ciudades, o que ponen en el agua, por ejemplo, los fluoruros, Sí, pero no solo a nivel, y hay algo más para no tener esa capacidad de ver en lo etérico con los ojos? sí, Elena, pero solo no a nivel lo que tomamos, también en los océanos. A ver, los océanos, ¿a qué te refieres? A la composición química que te decía que interfiere. No es solo a pequeña escala como en los poblados, es a gran escala, Elena, en los mares, en los océanos, en la configuración del plasma de la Tierra.
esa configuración del plasma, ¿cómo inciden en la configuración del plasma? Desde la creación, Elena, de este Es el mundo. origen. Sí, Vale. Y, o sea, esa manipulación para que ese plasma sea de esa determinada manera y el agua sea tenga la de composición que tiene. determinada densidad. Eso ha sido el cultivo para crear cuerpos con una densidad limitante, limitativa, no Mm, expansiva, sino contrayente, complicada, dolorosa, dual y ujú. muy potente también, y exponencial. Quizás más potente de lo que ellos pensaban. Sí, se ha desbordado Ya. por completo. Y Ellos pusieron toda la carne al asador para crear la brecha entre la esencia y el cuerpo y que en esto nunca tomara otra, otro giro, el cual ha tomado otro giro y no les gusta. Cada vez la brecha es menor, desde que nacen y también cuando mueren, cuando morimos, cuando nacemos. Y no me refiero solo al proceso biológico, en cada recreación del día a día, Elena, cada despertar. cada mañana, cuando, o sea, cada Sí, día cuando... sí, Mm, cómo retomar esa fuerza y no olvidar la fuerza que se tomó ayer, sino seguirla potenciando. eso es. ¿Y ellos desde dónde realizan todas las maniobras de control? Desde muchos puntos, biológicamente en los cuerpos y desde muchos puntos geográficamente y energética y etéricamente, desde muchos puntos de vórtices. Siempre son vórtices. Por ejemplo, puntos de vórtice, ¿desde En dónde? los puntos de energía que tenemos en el pecho, en el estómago sexual y en el cuerpo mental. Geográficamente, los que son portales naturales y etéricamente las puertas intradimensionales que pueden abrir o cerrar a través de la interacción de de los otros dos que te dije. Ujú. Pero se posicionan estas energías interferentes y controladoras mayoritariamente en la periferia del planeta. No en los vórtices, no en la En periferia, no. Eso es una creencia para tenernos sometidos, pero no en los vórtices. y estos vórtices, aparte de lo que ha hablado, puede ser los vórtices como portales humanos y en nosotros, eh, en el planeta estarían estos vórtices Sí, claro, también. en, ajá, Geográficamente se mueven. geográficamente. Sí, se mueven. Algunos los crean a través de la parte etérica y otros naturalmente se crean y otros naturalmente existen por sí. Ya son así. Así fue conformada su forma y su punto. Ujú. Quisiera saber si los HARP, que se habla muchísimo, están influyendo en el clima o no. Esto ya es más obsoleto. Está obsoleto. ¿Siguen en funcionamiento o Sí, ya no?
pero es más obsoleto, aunque funcionan algunos. Pero son mínimos los que operan así, porque son muy toscos y visiblemente son muy reconocibles. Sí, porque ya mucha gente los tiene controlados, saben por dónde están y son fáciles de Mm, localizar. Y los HARP están obsoletos, aparte de los láser estos nuevos como que han traído. ¿Qué otra tecnología usan para cambiar el clima? Pero no sé si lo que este cambio climático es para que el clima sea más caluroso o para que sea más frío. A ver, eh, no, para no, la manipulación hace 100 años fue para que fuera frío. frío. Ujú, Ahorita ya, está retomando su estado natural. sí. El natural no es caliente ni frío, es potente, fuerte, expansivo. Ujú. Y ahora que quieren controlar que eso precisamente, que no sea expansivo y Sí, o que los menores el menor porcentaje de cuerpo se adapte, porque ujú, si no se adapta, colapsa. Y si colapsa, en el caos pueden obtener las esencias y sacarlas o manipularlas. las esencias, los seres se tendrían que adaptar a la temperatura y a la vibración nueva, ¿no? Así es, Elena. Y no solo adaptarse, crear una nueva vibración también. Vale, perfecto. Y importante, has comentado la autogeneración energética, que no quieren que este conocimiento lo tengamos. Habla un poquito de la autogeneración energética. Me vino nuevamente lo que te decía de la potencia y de la mm, no necesidad de baterías externas para el funcionamiento de un planeta. Hacerlo funcionar a través de lo etérico, no al revés. ¿Y cómo funcionaría a través de lo etérico esta energía, autogeneración de energía a nivel etérico? ¿Cómo sería? Creación de estructuras biomoleculares específicas para la resonancia con nuestra esencia. Y esto a nivel, esto los humanos, ¿cómo lo podemos utilizar? Porque somos aún densos, tendríamos que sutilizarnos. No utilizar el ambiente mineral y material y molecular, pero de una manera orgánica, no destructiva ni para dañar. No habría emisiones que dañaran. Todo sería prácticamente reutilizable y regenerador. Ujú. Pero iremos hacia ser más sutiles para poder autogenerar energía. Bueno, nosotros generamos nuestra propia energía, pero a nivel de experiencia en el planeta, para utilizar la energía para el día a día, todo lo que sabemos, ¿no? Que utilizamos la energía para desplazarnos, para Sí, muchas cosas, ¿no? de 100 años ahora somos mucho más sutiles, Elena. Eso quería saber. En la Son- masa molecular de un cuerpo no tiene el mismo peso que antes. Nada más que no lo quieren decir. O sea que va pasito a pasito, va cambiando. Siempre va moviéndose, sí. Ajá. Entonces, sobre
la autogeneración de energía. Eh, vamos, o sea, existen fuentes de energía renovables que se pueden utilizar sin ser En tan todo. agresivas como, Sí, como la pero en todo. nuclear, el- Ah, la, la iónica, la fotónica. Sí, Elena, y toda esta información sobre energía iónica y fotónica, la tienen resguardada. y nosotros no podemos tener acceso. Claro, siempre y cuando tengamos el conocimiento de nosotros mismos para saber aplicarla. Pero esto es lo que coartan. Si la Lili, hay gente alguien está, que tiene perdón, el conocimiento y que tiene información sobre toda esta energía, esta no, forma de... lo que pasa es lo siguiente, buscan alterar las funciones primarias y básicas, tener hambre, tener sueño y tener enfermedad. Una población y sociedad así no busca avanzar, busca sobrevivir. Sí, el modo supervivencia. Pero para que nosotros podamos llegar a conocer toda esa tecnología, si es tecnología o conocimiento o información, Si esto se erradica en 20 años, se da un giro por completo y cambiamos de densidad, Elena. Es muy rápido, pero el problema es que está muy dividido. Hay masas que todavía quieren seguir adorando y cortan el proceso de los que no se enfocan en el hambre, ni en la destrucción, ni en el caos. Pero hay muchos que lo siguen viviendo y reviviendo y pactando vivir eso. ¿m? Vale. Y con este avance, esta inercia de toda la información que hay en el ambiente y que lo pueden captar cada vez más personas, y el estado vibratorio del planeta y el cambio de temperatura, todo esto, eh, mm, percibe si va hacia eh, pues que muchas más personas tomen conciencia de la información que hay y que está a su alrededor. Sí, Lili, ya para acabar, quiero que vayas a ese lugar donde has estado cuando hablaba de 50 años más adelante, y que yo estaba haciendo cuentas, te decías que bueno, que va a ser en el 2050, y yo estaba haciendo cuentas, digo, uy, yo creo que lo veo, yo creo que lo veo, estaba haciendo yo números ahí, digo, yo eso lo veo. Entonces, em, eh, vamos ahí, Lili, ahí, a ese lugar. tú En lo el puedes, 2050. puedes ser como vivenciarlo de manera física, pero ya lo vives de manera energética. Tú ya estás ahí, tú ya lo creas. Sí, sí, yo ya estoy ahí pensando en todo eso. Es que mucha gente ya lo vive, no es algo que necesite, digamos que ese periodo de tiempo es una recreación de lo que ya se experimenta, como quien vive en un desierto y disfruta de él y disfruta de la arena y tiene una alegría de ello. De la misma manera es así quien tiene esta forma ya de experimentarse a ellos mismos. Vale, pero vamos ahí ya para terminar, para que los que nos están escuchando también lo estén, co-creen con ese nuevo espacio, así tan natural. Vamos ahí, Lili. eh, y para que describa un poquito el entorno, para nosotros ya ahí ponernos Mm, ya en como, como si estuviésemos ya dentro de la película, ¿no? Ya ahí percibiendo todo.
¿Cómo percibes todo el ambiente, los olores, las texturas, eh, el, el aire? Bueno, dime, cómo lo percibes? Para comenzar, no hay una sensación de hambre. Ajá, muy bien. Hay mm, una no necesidad de tener, ya existe, es una seguridad. Todo empieza por ello. La gente se despierta y hay una seguridad de que existe. No lo tiene que ir a perseguir, no lo necesita obtener, no necesita ser merecedor de ello, ya existe. Y se levanta y lo obtiene, obtiene el desayuno, obtiene el recurso, porque o tiene la capacidad económica y el flujo económico, o simplemente está en el lugar idóneo y apto para ello. No hay una necesidad de comparar. Ujú. Cada uno tiene su forma de lugar, de texturas, de olores y de colores particular y la comparte con el otro, interaccionan. Son ambientes estables. El aire tiene un olor muy peculiar entre lluvia, desierto, arena, sol, playa. Es como la combinación. El ambiente es muy nutritivo, por así decirlo. El agua fluye. Toca el agua para ver si hay algún cambio en la composición. Sí, es más plasmática, Ujú. pero nutriente a la vez. No está tan llena de contaminantes o de partículas pesadas. Y existe un lugar más abajo como intraterreno que todo esto es como atrapa, como si fuera un filtro de carbón activado que atrapa eso y ahí existe, pero se relaciona de manera balanceada, porque también da un sustento para que todo esto siga teniendo un filtro. Veo plantas verdes como si fuera un lugar de muchos mangos. No sé por qué me viene eso, pero así lo veo. Como si fuera la planta del mango, del maracuyá, de estas frutas muy ricas en sus nutrientes, Elena. Ujú. Mm. Y ahora comprueba un humano que esté por ahí para comprobar su peso, si es más sutil, y cómo lo percibes. Más ligero, Ujú, solo así. Pero no hay mucho cambio biológico, físico. ujú. Solo lo que veo el cambio es de que está sano. Sano. O sea, físicamente no hay tanta diferencia, pero Mm. internamente es como el que me decías, no hay interferentes, no hay interferidos, es libre, pasea, no Comprueba daña, no se daña, la pero comunicación. ¿Se puede percibir las intenciones de uno a otro? no hay necesidad, se lee todo. Por eso se lee las intenciones, se lee Es todo. que es como si la intención no existiera como tal. Es como su creación constante, no sé cómo explicarlo, como si no ocultara nada. Se lee la información directamente, ¿no? Sí, Sin ocultar nada.
Es como si no ocultara, como si no temiera ser transparente y ser él. Ujú. ¿Hay animales? Algunos, muchos, con una conciencia diferente de ¿Mm? decidir estar ahí o no. Interesante. ¿Y el transporte? ¿Cómo se transportan los seres humanos? Es que potencialmente no, el cambio no es físico, Es- Elena. Es, no sé cómo explicártelo, es como plenitud de lo que se tiene y de lo que se vive. Muchos siguen utilizando lo mismo, Ujú. pero de manera plena. Vale. Sí, pero no ha pasado Otros tampoco usan, mucho tiempo. Ujú. no, otros usan antiguos como las de ruedas, mm, bicicletas, como patines. No hay tanto cambio en una diferencia de estructura física, es lo que se percibe. ¿Y la La temperatura? plenitud, pues sigue siendo potente. Ujú. No hay cambios entre estaciones tan drásticos. Bueno, interesante. Solo fluctúa. Pero si se requiere que haya invierno en un día hay, y al otro es verano y al otro otoño. O sea, ¿es como estaciones a la carta o cómo? Pero no de una persona, sino de cómo se percibe ella misma. Pero tienes que co-crear un grupo de personas para que No, esto sea eso es lo posible. que no puedo explicarte. Porque hay eso, pero eso sigue siendo manipulación. Ujú. O sea, cada uno así lo siente, ¿no? Sí Como es. Y los lo cambios. proyecto. Ujú. Mm, muy Como bueno, interesante. va a llover, qué rico llueve, perfecto. Se moja, no llovió, entonces riego plantas con qué, con esta agua. O sea, como una sensación de no escasez, es lo que percibo. Qué bueno. Bueno, pues ya estupendo. Vamos hacia ahí, vamos a co-crear con, eh, bueno, primero con conectarnos con nosotros mismos, con nuestra propia esencia, y llegar hasta ahí, hasta ese estado sin interferencias, como más natural, eh, y es esa conexión perfecta con cuerpo-esencia. Estupendo. Pues pasamos la información a todos, a todo el planeta y la importancia de hacer el cambio cada uno el suyo propio. Es lo que decimos siempre, es que es tan sencillo y tan, a veces tan complejo, ¿no? Pero cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Lili, bueno, lo vamos a dejar aquí, súper interesante este viaje en esta investigación ha sido bastante interesante. Gracias, Lili. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte, llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos.
Hola. Hola Lili, qué buen viaje. Wow. Bueno, pues ya estamos pensando en la siguiente, a ver qué tema nos dan a investigar, porque hasta el último momento no sabemos qué tema es, ¿eh? Nosotros estamos expectantes siempre, ¿eh? El equipo de Investigation siempre busca un tema súper interesante y hasta el último momento nosotros no sabemos qué va a ser, ¿no? Estamos así expectantes y bueno, ya nos veremos en una próxima investigación la próxima semana. Bye bye. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres.
Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza.
Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación.
I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.